Clase 3.2. Multiplicación con fracciones. En el análisis nos dice cuántos litros hay en 5 séptimos botellas. Entonces, si nosotros recordamos de la clase anterior, que en una botella hay 3 cuartos de litro. Entonces, por eso es que la operación que tenemos acá que nos plantean es 3 cuartos los litros que hay en una botella por 5 séptimos de botellas. Ahora, ¿cómo se puede calcular 3 cuartos por 5 séptimos? Esa es la pregunta que debemos de responder. Además, en la clase anterior aprendimos a multiplicar fracciones por una fracción unitaria, es decir, una fracción que tenga un 1 en el numerador. En primer lugar, representemos pues 3 cuartos gráficamente. Eso es equivalente a tener un rectángulo unitario que lo dividimos en 4 partes y de esas 4 partes vamos a tomar 3. Entonces la operación a resolver, recordemos que es 3 cuartos por 5 séptimos. Eso es lo que nosotros debemos de resolver. Muy bien, ahora, ¿cómo podemos resolver esto? Recordemos que en la clase anterior nosotros solo aprendimos a multiplicar fracciones de este tipo. Vamos a dibujar aquí triángulo sobre cuadrado por una fracción que tenía un 1 en el numerador y un número distinto de 1 en el denominador. Y esto nosotros lo que hacíamos era cambiar la multiplicación por una división. ¿Vea? Y luego, pues como ya sabemos cómo dividir, simplemente lo resolvimos. Ahora, nosotros no tenemos una fracción unitaria, es decir, tenemos 5 séptimos. Y 5 séptimos no tiene un 1 en el numerador. Sin embargo, nosotros podemos hacer un arreglo. Le podemos poner un 1 en el numerador y siempre el mismo denominador, un séptimo. Pero, ¿por qué número yo debo de multiplicar un séptimo, que es lo que me conviene en este caso para poder resolver mediante esta forma, para que el resultado sea 5 séptimos? ¿Por qué número debo de multiplicar? Por un 5. Porque si multiplicamos 1 por 5, eso nos da 5. Y 7, que sigue siendo denominador. Entonces, en otras palabras, esta fracción la escribimos como una multiplicación. Y aquí tenemos que 5 séptimos sería igual a tener un séptimo por 5. Eso es lo que estamos ahí representando y lo vamos a sustituir acá. En otras palabras, entonces nosotros tenemos 3 cuartos por un séptimo por 5. Muy bien. Esta primera multiplicación que tenemos acá, nosotros ya hemos aprendido en la clase anterior cómo resolverla. Esto, en otras palabras, es como que si 3 cuartos yo lo fuera a dividir entre 7. Es decir, primero vamos a hacer esta operación, 3 cuartos entre 7, y al final el resultado ese lo vamos a multiplicar por 5. En otras palabras, esto es lo que estoy haciendo. ¿Cómo sería gráficamente? Pues tenemos que dividir esta representación de 3 cuartos en 7 partes iguales, que nos sería aquí 2, 3, 4, 5, 6 y séptima parte. Vemos aquí una parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tenemos las 7 partes iguales. Entonces, ahí eso sería dividirlo entre 7, en otras palabras. Pero recordemos que como es dividir, significa que las únicas que van a estar sombreadas son estas que vemos acá. Estas son las únicas que nos van a contar como tal. Las otras es como si no las tuviéramos, porque hemos dividido toda esta longitud en 7 partes iguales. Y solamente consideramos esto. Ahora, eso matemáticamente nos daría el siguiente resultado. Serían 3 entre 4, perdón, 3 cuartos entre 7. Y esto, en otras palabras, es escribir el numerador 3 y tener en el denominador 4 por 7. 4 por 7. Y todo esto siempre multiplicado por 5. Ahora aquí vamos a tener nosotros la fracción
3 sobre 28, 4 por 7 28, 3 28 avos. Y si se fijan, eso coincide. Si nosotros contamos cada uno de estos cuadritos acá, nos va a dar un total de 28. Y de esos 28, ¿cuántos tenemos coloreados? Únicamente 3. Recordemos que como no podemos completar, si yo pasara este para acá y este para acá, nos quedan incompletos y no puedo hacer ni una sola fila. Entonces el resultado lo dejo así, como 3 sobre 28 o 3 28 avos por 5. Ahora, ¿qué significa esto de multiplicar por 5? Que justamente esta imagen donde sí está relleno, esta porción la vamos a repartir 5 veces. La vamos a repartir acá 2 veces, 3 veces, 4, 5 veces. Lo vamos a escribir 5 veces. Eso es lo que significa multiplicar por 5. Hacer eso 5 veces. Y de esa forma nos queda esta representación gráfica que vemos acá. Es decir que lo vamos a pasar o vamos a llenar todo esto hasta acá 5 veces, hasta acá lo vamos a llenar así como lo estamos visualizando, y nos queda ya de esta forma más bonita. Ahora, si aquí matemáticamente nosotros seguimos con el procedimiento, esto sería igual a multiplicar 3 por 5 sobre el denominador 28. Entonces 3 por 5 es 15 y nos queda 15 sobre 28 avos o 15 sobre 28. Si nosotros contamos aquí, efectivamente vamos a tener todo esto, esto y esto, 15 cuadritos coloreados más fuerte de los 28 que hay en total. Entonces el resultado es 15 sobre 28 de multiplicar 3 cuartos por 5 séptimos. Este procedimiento, la verdad, puede estar un tanto largo, puede parecer complicado, pero nada más nos va a servir como introducción. En la próxima clase vamos a ver el método, el algoritmo, el proceso definitivo para multiplicar fracciones, no importa si son unitarias, si no son unitarias, si son como estas o no son como esta. Entonces, ¿es importante que aprendamos esto? Sí, porque estamos conociendo de dónde va a surgir ya el procedimiento definitivo que vamos a seguir, porque ustedes hasta este momento dirán, qué complicado es la multiplicación de fracciones, porque en la clase anterior vimos un procedimiento, aquí vemos ese mismo procedimiento más otros pasos, y quizás en la próxima clase se le va a agregar otro paso. No, todo al contrario. En la próxima clase vamos a ver que esto que podría parecerles complicado, aunque en realidad no lo es, se va a convertir en un procedimiento sumamente fácil, que ustedes van a decir qué fácil es multiplicar fracciones, y van a querer o van a pedir más ejercicios. El comprende nos dice: multiplicar una fracción por otra fracción se puede interpretar como calcular una fracción de otra fracción, y para calcular el resultado se reescribe la multiplicación de la siguiente forma. Es decir, aquí ya no teníamos fracción unitaria, y esta fracción de rombo sobre círculo la convertimos en una fracción unitaria de esta forma. Ponemos un 1 y el rombo lo ponemos afuera y resolvemos esta situación. Entonces aquí tenemos el esquema. En este caso no les voy a pedir que se aprendan este algoritmo o este procedimiento o este esquema, porque en realidad solamente lo vamos a utilizar en esta clase. El que sí voy a necesitar que se aprendan es el de la siguiente clase. Ahora, aquí en el resuelve les dice efectúa, tenemos 4 quintos por 3 séptimos. El número que está en la posición del triángulo vemos que es 4, el del cuadrado es 5, el del rombo es 3 y el del círculo es 7. Entonces hay que completar aquí. Una vez completen los números, que aquí nos quedaría 4 quintos por 1 séptimo por 3, entonces resuelven. Esto lo resuelven como en la clase anterior, convirtiendo esta multiplicación a división, resuelven la división y finalmente multiplican, también tal como hemos ido siguiendo acá los pasos. En este caso solamente les recomiendo que hagan el ejercicio A y el ejercicio B, que son pues muy parecidos. Es de ir siguiendo esta guía y recordar lo de la clase anterior. Sigan el esquema.